Hola, bueno, hoy es 18 de octubre del 2023. Un recesito de semana que tuve por allá, me fui a descansar a San Andrés, justo y necesario. Por ahí aparece pues el video en compañía de un abogado, el que se me acercó allá en San Andrés y hombre, me felicita por el trabajo académico que tengo en el programa, el doctor Lepar. Le agradezco mucho y es reconfortante uno encontrarse con personas, no solamente abogados, sino también me he encontrado con particulares que de pronto les ha servido la orientación que se da en este canal de YouTube, Derecho Penal para Todos, porque yo así lo titulé, porque esto no solamente va dirigido para abogados, penalistas, no, también va para muchas personas que se interesan por estos temas. Hoy pues tengo que, como abogado, pues hacer referencia a lo que está sucediendo pues actualmente a nivel internacional con el tema pues de la guerra que se está dando entre Israel con ese grupo terrorista Hamas, censurando desde todo punto de vista, por supuesto, los ataques que se tuvo contra unas personas indefensas totalmente el día pasado. Eso fue el 7 de octubre. Ya ustedes saben eso, es una toma de rehenes y de eso desencadenó en esta ofensiva por parte de los israelitas, el gobierno israelí, obviamente en defensa de sus propios intereses. Es un conflicto que ya viene de mucho tiempo atrás, que eso no es de ahora, porque si ustedes pueden ver por Netflix hay una película que se llama Nacidos en Gaza, por esos bombardeos en el 2014. Efectivamente la población civil es la que sufre. Yo en este momento es lo que voy a hacer énfasis aquí sobre el derecho internacional humanitario, el DIH y los derechos humanos. ¿Por qué lo hago? Porque pues, durante el tiempo que tuve la oportunidad de estar en la Justicia Penal Militar, en la Policía Nacional, tuve capacitaciones en Bogotá sobre estos temas del derecho internacional humanitario. Las fuerzas militares de un tiempo por acá ya han hecho todos los esfuerzos a efectos pues, de cambiar esa mentalidad que se tenía sobre los derechos, el derecho internacional y los derechos humanos. Pues muy bien, nosotros acá en Colombia, pues revisando, por aquí tengo a la mano unas revistas que me parece bueno volver a revisar. Protección de los derechos humanos a la igualdad y la diferencia. Derechos y deberes del personal sanitario en los conflictos armados. Conflicto armado y derecho humanitario. Las normas fundamentales de los convenios de Ginebra y de sus protocolos adicionales. Tengo el derecho internacional humanitario, una revista muy importante. Tengo también pues el protocolo 2 de 1977 adicional a los 4 convenios de Ginebra, que fue aprobado por la ley 171 de 1974 acá en Colombia, y el artículo 4 adicional a los 4 convenios. Y es que pues hay que significar, permítanme ustedes, por acá tengo una revistica de Derecho Internacional Humanitario de la que tomo como referencia pues este tema, porque es que revisando los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales de 1977 fueron aprobados en Colombia por la ley quinta de 1960, y el protocolo 2 de 1977 adicional a esos 4 convenios de Ginebra es la ley 171 del año 94. Es más, la sentencia C-225 de 1995 consideró que el derecho internacional humanitario en general
y el protocolo 2 hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Resulta que la Constitución Política dice en el artículo 93, los bloques de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso se reconocen que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y es que ahí está la ley 16 del 72, que es la Convención Americana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y está la ley 74 de 1968, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí, mire, dice el que en el inciso final de este artículo 93 de nuestra Carta Política de 1991, que fue adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001. Artículo primero, el Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Penitenciarios de las Naciones Unidas y consecuentemente ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. Y el artículo 94 de nuestra Constitución dice que ampliación de derechos, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deberá entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Aquí entonces, pues, descansa en ese bloque de constitucionalidad que, pues, tienen una operancia dentro de nuestro ordenamiento interno. ¿Y por qué lo digo? Porque es que hay una cosa es la regulación del conflicto armado internacional y otra es el conflicto interno, como el que ha existido aquí en Colombia. Entonces, obedece sencillamente que al escuchar las noticias tan nefastas sobre esa bomba que cayó en el parqueadero de ese hospital en Gaza, produciendo pues la muerte de personal, de médicos, de enfermeros, de pacientes, de civiles, pues eso es lo que tiene en este momento en jaque pues digámoslo en esos términos, porque pues lo que escuchamos decir es que se tiran el balón del uno al otro, de un lado para el otro, que Israel, que Hamas, que ya grupos palestinos, en fin, todo esto que grupos islámicos también que tienen que ver con este tema o este asunto de ese conflicto que existe en estos países del Medio Oriente. Pero para ir más al punto, es que se censura radicalmente, es que esos ataques se hagan a la población civil. Eso es primordial, porque es que el artículo tercero, que es el que está pues en común a los 4 convenios de Ginebra, pues excluyen en los siguientes términos, dice así: en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones. Primero, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención
o por cualquier otra causa serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, a los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. B. La toma de rehenes. 3. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. 4. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Y 2. Se debe respetar los heridos y los enfermos, que serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las disposiciones del presente convenio. Y es que, pues aquí sobre el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, el derecho a la guerra, más conocido así, diferente, por eso puse allá versus de los derechos humanos, tienen pues una particularidad. El derecho internacional humanitario se aplica cuando un Estado debe enfrentar una situación específica, a saber, la de un conflicto armado interno o internacional. Este derecho se encuentra establecido en los 4 convenios de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos adicionales a estos convenios de 1977. Esto fue firmado en Ginebra, Suiza, 1949. Por eso Suiza siempre ha sido un país neutral, incluso en la Segunda Guerra Mundial. No tomó participación de ninguna naturaleza y ni Hitler siquiera se metió allá a ese país. Tomando plenamente en cuenta los requisitos de la seguridad del Estado en tales circunstancias, el derecho internacional humanitario refleja el equilibrio entre los imperativos humanitarios y la necesidad militar. Su objetivo es asegurar un mínimo de protección a las víctimas de los conflictos armados, tales como heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, entre paréntesis en caso de conflictos internacionales, proteger a la población civil y limitar el uso de la violencia mediante el establecimiento de ciertas reglas en la conducción de las hostilidades, concentrando en la protección de aquellos derechos básicos de la persona humana que se encuentran más amenazados por el desarrollo mínimo de un conflicto armado desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. No se entra a calificar los orígenes ni las razones que invoque una parte en un conflicto para reunir el uso de la fuerza, para recurrir al uso de la fuerza en defensa de su seguridad. En cambio, el uso mismo de la fuerza en el conflicto queda sometido a esta rama del derecho. Las transgresiones de sus normas pueden llevar a constituir infracciones graves punibles como tales. Resumiendo, entonces lo que pasa es que frente a este conflicto ideológico, religioso, político entre israelitas y palestinos, yo por lo menos esos aspectos dejémoslo así, stand-by. Lo que interesa es la situación particularmente con la población civil. Viendo esa película Nacidos en Gaza, es que ahí si ustedes tienen oportunidad, véanla en Netflix, porque eso sucede en el 2014 y mire lo que está pasando ahora. Eso se ha intensificado y
y de tal forma que pues vimos en el noticiero del mediodía, por ejemplo, viendo una situación de esta donde niños, mujeres que no tienen nada que ver con ese conflicto, sean del grupo Hamas, que sean del ISIS, que sean del grupo islámico, que no sé qué, o la cuestión es que la población civil es la que se ve afectada. Y bien, vi en esa película de Netflix, por lo menos los niños diciendo nos resguardamos en escuelas, pues ahí caen también las bombas. Nos refugiamos en los hospitales, también caen esas bombas. Por eso la discusión, y al mediodía hemos visto por los medios de comunicación, por lo menos en Blue Radio esta mañana, en la entrevista que le hicieron a un mayor allí, un mayor del ejército israelí, y como si lo dijo claramente el periodista de Blue Radio, diciéndole que el papel del periodista es dar a conocer a la opinión pública sin estar de parte de uno o de parte del otro, porque la discusión es quién produjo, quién fue el que lanzó esa bomba, produciendo entonces toda esa matanza de civiles allí, personal sanitario particularmente. Entonces, esa es lo que preocupa a la comunidad internacional. Por eso escuché yo un centenar de firmas reclamando, pidiéndole al presidente nuestro, Gustavo Petro, sobre lo que dijo en días pasados en relación a su posición frente a esto, ese grupo Hamas, y lo que ha generado al romper relaciones comerciales por parte de Israel con Colombia, particularmente en el área militar. Eso tiene repercusiones enormes en nuestro conflicto interno, porque ahí también tiene que ver todo el tema logístico, de inteligencia militar, etcétera, etcétera, de lo que se vale nuestras fuerzas militares para el tema pues de la lucha contra la insurgencia. Entonces, pues por eso es que hemos escuchado las voces pidiéndole al presidente mesura frente a esto y su posición como tal por todo ese efecto dominó que puede producir para nuestro país. Entonces, sin más, si no me meto más en este tema, pero lo que quiero hacerles ver a ustedes es el reclamo que se hace frente a esas hostilidades, a esas, si hay intervención militar, que sean entre sus pares, excluyan a la población civil de todo esto. Nadie quiere guerra, por supuesto, ya venimos de un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, y de hecho, mire que frente a esto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, ahora hay una orden de captura que está contra el presidente Putin, y por eso tenía temor de reunirse con el presidente de China y otro frente a esta situación, porque pues tiene orden de captura por delitos, incriminaciones al derecho penal internacional, violación del derecho internacional por lo que ha sucedido ya en ese conflicto que se gesta entre Rusia y Ucrania. Y ahora sumémosle esta situación, pues hombre, uno no deja de altamente preocuparse, por lo menos de la gente que está viviendo allí en esa zona, en la franja de Gaza. Es preocupante que no entren o ingresen ayudas humanitarias, el CECIR, esto precisamente de que estoy hablando aquí, sobre permitir organismos internacionales, la Cruz Roja Internacional, para que las ayudas humanitarias que se necesitan para la atención de los heridos, de todas estas personas que se ven afectados, y hombre, causa mucho dolor. Lo escuché de una jovencita ahí que está también allá atrapada, pidiéndole a la embajada que intercedan para ver cómo la sacan de una parte donde está viviendo allá ella. Y recientemente pues vimos al padre Chucho llorando y con todas esas personas que
de la tercera edad que estaban allá en un paseo y se vieron en medio de esta situación y de cómo lo vivieron, escondiéndose en unos búnker en Israel, porque pues ellos al menos tienen esa capacidad logística allí frente a esas amenazas que no la tienen en Gaza, porque no he visto ni trinchera ni búnker en Gaza, y por eso ha triplicado la población frente a ese ataque de respuesta que ha tenido Israel ante esa agresión obviamente inminente y nefasta que tuvo ese grupo, que ahora entonces pues tiene puesta la atención de todos los gobiernos internacionalmente allí en Israel. Entonces es un punto de reflexión, sin más. Solamente quería decirle desde el punto de vista académico que se rige el derecho internacional humanitario, que frente a los derechos humanos, pues los derechos humanos, para terminar, son aplicables en todo tiempo y lugar sobre los derechos humanos. Las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos protegen todos los derechos, tales como los civiles y los políticos, los económicos, los sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente. Al reconocer los derechos humanos, los estados se comprometen a respetar a todas las personas y a protegerla de las arbitrariedades que lleguen a cometer los agentes estatales. Existen mecanismos de supervisión internacional universales como el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas o regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, o la Ley 16 del 72 para Colombia. La Ley 74 del 68, pues es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ejercicio de ciertos derechos como la libertad de prensa o de circulación puede ser suspendido durante la vigencia de los estados de excepción, pero hay otros derechos que nunca pueden ser suspendidos o derogados, como el derecho a la vida o a un juicio justo e imparcial. No habrá ejecuciones extrajudiciales. Lo que vimos, lo que se comentó sobre ese ataque de ese grupo terrorista Hamas en días pasados a esos jóvenes que estaban allá en un acto, en un concierto, pues eso, indefensos totalmente, pues eso no tiene, desde ningún punto de vista, es un reproche total contra esas agresiones de esa manera, y eso fue lo que fue el detonante para lo que está sucediendo ahora por parte de Israel. Que hasta cuándo entonces tiene derecho a defenderse y hasta cuándo va a parar esa situación, es la gran pregunta que le escuché hacerle a un periodista, a un alto oficial israelí, porque ya van más de 3.000 personas muertas. Entonces, ¿hasta cuándo van a darse entonces esas situaciones? Yo creo que esto reclama la atención mundial en respuesta inmediata frente a esos abusos que están cometiendo en el Medio Oriente. Bueno, hasta allí entonces nomás dejo esta exposición académica como un punto de reflexión, pues, comenzando esta semana. Ok.